Bueno, buenos días, un gusto. Me acompaña en la presentación que vamos a hacer es breve, porque en realidad quiero señalarles que, bueno, me acompaña nuestro abogado jefe, don Juan Carlos Bello Pizarro, con quien vamos a compartir el micrófono. La verdad que fue un tremendo desafío para nosotros como Falmet, me pongo aquí el sombrero de nuestra fundación, de poder pensar de qué le hablábamos hoy día. ¿Ya? Cuando conversamos con Yuri y con Pamela de cómo, y la verdad que es un tremendo desafío que tenemos que construir. Porque con todo lo que hemos escuchado ayer y hoy día, cuando escuchábamos la mañana a la doctora Ferrante, uno se da cuenta que los espacios de trabajo médico son muchísimos. Yo siempre le digo a mis alumnos, cuando le hago clase, yo soy profe de salud pública, soy salubrista, le digo, mire, cuando uno es médico, puede incluso trabajar de médico. ¿Ya? Porque los médicos estamos en tantos ámbitos. Dice, ¿cuál es el espacio de trabajo médico? Tenemos médicos presidentas, presidentes, intendentes, gobernadores, senadores, diputados, concejales, consejeros regionales, investigadores en los ámbitos más increíbles, clínicos, por supuesto, y clínicas, muchísimo, la gran mayoría hace clínica. Por lo tanto, la definición de cuál es el espacio de trabajo médico es difícil. Nosotros como Falmet, como va a explicar mejor que yo nuestro abogado jefe, nos ocupamos del ex-artis en general. Hemos ido ampliando los espacios y este es un desafío. Entonces, para que no se sorprendan, vamos a hablar de hartas cosas brevemente. Bueno, esa es una foto inicial. Ahí ven al senador Juan Luis Castro, que en ese entonces era dirigente, presidente o del Regional Santiago, si no me equivoco, ahí está, cuando se discutía la creación de Falmet hace 30 años atrás, con motivo de un hecho lamentable, que fue una cirugía de caderas donde hubo un error, ¿ya? A un magistrado, con una demanda enorme, nace nuestra institución, porque nos dimos cuenta que efectivamente, frente a los errores, no había espacio para nosotros. Y convendrán todos los médicos y médicas aquí presentes que el único médico que no ha tenido un problema en el ejercicio de la profesión en lo clínico es aquel o aquella que no ha ejercido la profesión. Todo el resto hemos tenido alguno. Porque aunque uno haga las cosas bien, el resultado a veces puede ser adverso. ¿Ya? Y la única certeza cuando uno nace es que seguramente de algo se va a enfermar y sin lugar alguna se va a morir. ¿Ya? La probabilidad es 1. ¿Ya? Bueno, ahí nace Falmet. La motivación principal fue el doctor Cleven Moldezún Soto, dirigente del Colegio Médico, que motivó que esto se hiciera. Falmet tiene varias características que son bastante importantes y creo que son útiles a pensar, y creo que ahí el Departamento del Ambiente nos puede ayudar mucho a pensar los caminos que tenga que seguir Falmet, porque el Colegio Médico, y Juan Carlos siempre lo resalta en nuestras presentaciones, hizo un enfoque desde lo gremial para el abordaje de la judicialización. ¿Ya? Porque esto no es una defensa corporativa de tapar lo que se hace o no, porque no es eso. Es sencillamente que frente a esta situación mundial, que es la judicialización, ver cómo se enfrenta. Y el abordaje del Colegio Médico fue desde lo gremial, estableciendo primero que el directorio de la fundación somos todos médicos y médicas, que las decisiones que se toman están radicadas en el ámbito médico, clara diferencia entre el juicio ético que se puede hacer de quienes integramos el colegio médico o quienes no, pero sobre las posiciones del punto ético que pueda tomar el colegio médico con los aspectos médico-legales y judiciales. Generar información. Nosotros tenemos información que no les voy a mostrar hoy día, recientemente lo mostramos en la asamblea donde estaba nuestro presidente y nuestra secretaria, también la presidenta de nuestro consejo regional, por lo tanto, y el presidente del consejo regional de La Serena, que lo veo acá, el doctor Cabrajal, por lo tanto no lo voy a repetir, pero hemos generado una experiencia. En Falmet todo lo que hacemos pasa por manos médicas, en donde quienes se integran a nuestro trabajo opinan, en nuestras publicaciones, los libros que hemos escrito, nuestro aporte a la revista Vida Médica con Falmet de Educa. Y nos enfocamos en Lexartis, profilaxis, educación y comunicación. Eso hace Falmet. Y por cierto que todo esto también se puede aplicar
a los colegas que hoy día trabajan y se desenvuelven en el ámbito de los temas medioambientales. Y señalo que es un desafío porque probablemente hay poco escrito, ¿ya?, de cómo hacerlo. Quien está en Falmet, independiente de donde trabaje, siempre va a contar con nosotros, ¿ya? En Lexartis somos, yo diría, razonablemente expertos. Este es el directorio, como señalaba, el directorio es un directorio médico. En nuestra fundación, cada integrante del directorio representa a una entidad colegiada del colegio, valga la redundancia. La doctora Sandra Montedónico, ella es cirujana pediátrica de la región de Valparaíso, representa a la mesa directiva nacional en el directorio de Falmet. La doctora Inés Guerrero, ella es médica de familia y pediatra y representa al Consejo Nacional en el directorio de nuestra fundación. El doctor Mauricio Osorio Ulloa es el secretario nacional del Colegio Médico, tesorero de nuestra fundación y representa a la directiva nacional, a los 5. ¿Ya? El doctor Ignacio de la Torre Chami, él es el vicepresidente, él además es presidente del Consejo Regional Valparaíso y representa a los presidentes regionales en el directorio de la fundación. Y bueno, yo, quien les habla, Jaime Sepúlveda Cisternas, que soy médico salubrista del Consejo Regional Concepción, donde son en la que vivo, y que represento a la presidenta de nuestro colegio, a la doctora Ana María Regada. Y en la constitución del nuevo directorio, el directorio ha tenido la gentileza de honrarme con que yo lo presida. ¿Cuál es la misión de Falmet? Bueno, esta es lo que nos motiva. Defender y asesorar a los médicos en el ejercicio de su profesión, prevenir la judicialización de la medicina y promover la buena imagen médica. Esa es nuestra misión. Por lo tanto, ahí cabe todo. Y cabe todo lo que hacemos los médicos y médicas. Voy a ser majadero en repetir que hay cosas que en el ámbito del trabajo medioambiental hay que definir. Nosotros, como va a contar Juan Carlos, hemos ampliado nuestros servicios, hemos hecho muchas cosas, pero sin duda que hay espacio en el cual tenemos que sentarnos a trabajar. Cuando uno mira estos 30 años, muchas cosas hemos hecho. ¿Ya? Juan Carlos, que es como, yo diría, el símbolo de nuestra fundación, porque Juan Carlos está desde que se fundó Falmet. Y él me cuenta de manera muy amigable y cariñosa, pero uno se da cuenta de cómo parten las instituciones, sentado debajo de una escalera en un escritorio prestado, que era una mesa chica con una silla prestada. ¿Ya? Y hoy día nosotros somos una institución que tiene 30.000 afiliados, 75 abogados, estamos presentes en todo el país, tenemos alrededor de 10 unidades que trabajan, de ahí Juan Carlos las va a contar, tenemos una casuística enorme y tenemos muchas actividades. Puse en un círculo al OM, los PUME y los Prefalmet, porque son áreas de trabajo que marcaron un hito en el trabajo de nuestro. En ALOM, para incluir otros temas médico-legales que nos importan, que Juan Carlos les va a contar con mayor detalle. Los PUME, que son un programa que se llama Por una Medicina de Excelencia, en los cuales nosotros incorporamos temas que son los que vamos viendo en la actividad que desarrollamos en médico-legal, que son relevantes. Pensando en esta presentación, valga la redundancia, que probablemente, Yuri, Pamela, vamos a tener que incorporar temas como los que hemos discutido estos días. Porque si algo nos ha quedado claro a todos en este día y medio, es que si no hay conciencia, si uno no le toma el peso, si no se sensibiliza, y hay que usar todos los espacios posibles para sensibilizar, va a ser difícil un cambio sustancial. Y por lo tanto los PUME es uno. Y resalté Prefalmet, porque Prefalmet es una alianza que establecemos con las universidades que imparten la carrera de medicina para que los internos puedan acceder a un programa de formación en los ámbitos de las implicancias médico-legales del trabajo médico. En todas las universidades, los que somos médicos y médicas aquí cuando estudiamos, unos hace tiempo, otros más recientemente, los temas médico-legales, los temas de práctica media, de judicialización, o no estuvieron presentes o estuvieron presentes de manera muy, muy mínima. Bueno, en Prefalmet nosotros tratamos de esto con los estudiantes, con los alumnos de sexto y séptimo. Es un curso gratuito que no tiene costo para las universidades. Es un programa flexible de 14 módulos que contiene prácticamente
casi todos los aspectos del ejercicio profesional y su implicancia, y también creo que ahí hay un espacio en el cual nosotros podríamos contribuir. Todas las cosas y servicios que nosotros prestamos en el ámbito docente, lo que ya he señalado, en el ámbito de asesoría comunicacional, nosotros como fundación estamos revisando permanentemente redes sociales y si algún colega o una colega tiene algún problema que sale en redes sociales, nosotros trabajamos para que eso se minimice su impacto. Si esto falta la verdad, si es ofensivo, incluso vamos y hablamos con los medios que controlan para que eso se baje, asesoramos en lo que decir y no decir. Estamos pendientes para que podamos trabajar tranquilos. En el ámbito administrativo, obviamente tenemos un equipo de administración que es el que se ocupa de que la institución funcione. ¿Ya? Todas las instituciones requieren que la administración y gestión de los recursos permita que la naturaleza de la institución siga su curso. Bueno, nosotros tenemos una institución que se administra razonablemente bien y tenemos un equipo de administración que hace toda esta labor. En lo jurídico, bueno, Juan Carlos lo comentará mucho mejor. Yo creo que tenemos un equipo de abogados que yo señalo siempre que son un muy buen equipo de abogados, que saben mucho de los temas médico-legales, que saben del trabajo médico, que se han profesionalizado, que generan conocimiento. Las 3 publicaciones que tenemos, la 4ª y 5ª que están en camino, dan cuenta de eso. Pero además tienen una característica importante. Yo creo que su relación con nosotros como médicos y médicas del Colegio Médico y afiliados a FALME ha hecho que hoy día tengan una comprensión de nuestro trabajo superior a la que tienen otros profesionales, ¿ya? Y que además, como acompañan a nuestros colegas en momentos complejos, ¿ya? Son pocas profesiones las que hoy día en nuestro país se ven tan expuestos como la nuestra al debate público, porque los temas de salud son todos de interés público, son todos políticos, ¿ya? Y un medicamento de poca evidencia, de poco impacto, que vale millones. Este día atrás, en el servicio que yo trabajo, el Servicio de Salud Talcahuano, visitando, conversando con colegas de un servicio clínico, habían indicado un medicamento que no tiene evidencia, que vale 60 millones la dosis, y nadie se atreve a veces a tomar la decisión porque el impacto es horrible. Bueno, nuestros abogados comprenden de eso y la verdad que yo diría que hasta nos tienen cariño. Y el seguro, que es un seguro también que permite que podamos hacer frente si eventualmente hubiera algún impacto económico. No sé por qué no avanza. Señor. Yo siempre muestro esta diapositiva y voy a ir muy rápido porque nuestro país es un país complicado. ¿Ya? Cuando me han invitado a veces justamente a Italia a hacer alguna ponencia, les muestro esta figura, porque si uno, eso está totalmente deformado, más o menos es así. Estoy mirando aquí a Juan Pablo y digo, ya esos mapas están malos, pero más o menos, si uno pusiera 4.000 kilómetros de largo el Chile continental, cuesta. Entonces, somos bien distintos. No es lo mismo en el norte que en el sur. Llegar aquí, por ejemplo, no es fácil, hemos tenido suerte. Yo el año pasado anduve 10 horas arriba de un avión y no llegué. Y tuve que ir a Santiago, volver. Entonces, eso forma parte de la administración y gestión de la salud en todos los planos, también en la salud ambiental. Nuestra Constitución dice que todos nosotros somos iguales. Yo he llegado al convencimiento absoluto que en Chile todos no somos iguales. Hay chilenos de primera, segunda, tercera y cuarta. Los de primera son los que viven en Santiago, obviamente, que tienen todos los beneficios, todos los recursos, todos los servicios. Los de las capitales regionales grandes, Valparaíso, Concepción, se parecen bastante a los santiaguinos. Los de tercera ya son los de otras capitales regionales y los de pueblos chicos como el mío, la verdad, yo creo que no figuramos en el mapa. Yo siempre digo, mire, cuando se corta la luz en la región del Biobío, llame al alcalde de Concepción a la CGE y le dan la luz rapidito. Y en mi pueblo estamos un día y medio sin luz. Porque mi alcalde no lo conoce menos gente en realidad. Nosotros lo conocemos y lo queremos incluso, pero lo conoce menos gente. Entonces, esos son reflejos de entender qué ocurre en un país como el nuestro, que tiene estas complejidades. ¿Me da la próxima? Algo pasa que no avanza. Nosotros también, y esto es relevante, porque somos un país chico.
nosotros pensábamos que íbamos a crecer. Estos son los datos actualizados de la última publicación del censo. ¿Me da la próxima, por favor? Y en nuestro país culpamos de todo a los inmigrantes. Ese dato de arriba es el último dato que pillé del Servicio de Migraciones y el INE, que sitúa que la población migrante es 1.625.074. Se lo resté a los 18 millones, y ese es el dato que viene en azul, solo para demostrar que si no tuviéramos migrantes seríamos menos. Estos son datos muy groseros. Seguramente un demógrafo me los podría discutir. Pero la verdad que lo que quiero señalar es que también eso es parte de la realidad, ¿ya? Y para quienes ejercemos la profesión médica, porque las enfermedades infecciosas, hasta el cambio climático tiene que ver con la migración a veces. Entonces, ojo, la que sigue, por favor. Los funcionarios. Ese es un dato, lo tomé de una presentación de la cuenta pública que hizo un par de años atrás. No lo he visto en las cuentas públicas de la actual ministra, se lo vi en la cuenta pública de la doctora Yarza. En teoría, para que los temas que hemos conversado puedan tener efecto, y siguiendo la línea de lo que señalaba Margarita en la mañana, que hagamos conciencia, los 380.559 personas que trabajamos en salud debiéramos tener algún grado de conciencia de los temas del impacto ambiental, del cambio climático, en los temas de salud. Si no, es difícil un cambio. Entonces es una tarea titánica. Y todo esto tiene impactos también médico-legales. La que sigue, por favor. Esta la elaboré yo tomando datos del 2022 del DEIS para ver cuántos establecimientos de salud. Hay 3.000. Ahí ven la distribución. En esos 3.000 todos tendrían que saber qué hacer y también, de nuevo, tener claro todo lo que ocurre y el impacto de las decisiones que toman todos los días en la salud, en lo médico legal y también en lo ambiental. La que sigue, por favor. En nuestro país, este es el último dato del Registro Nacional de Prestadores Individuales, habemos 71.535 médicos inscritos en el Registro Nacional de Prestadores Individuales. O sea, médicos legalmente trabajando en Chile. Bueno, el 24% son extranjeros. 1 de cada 4. De nuevo, en cualquier cosa que uno quiera hacer, por cierto, en los temas médico-legales, ya nosotros como Falmet, nosotros tuvimos una jornada de planificación estratégica el año pasado para poder definir un tema, Alejandra, Fernando, ustedes que son miembros del Consejo Nacional, a abordar es qué hacemos con ellos. Porque son médicos que están legalmente y que ejercen y que tenemos que incorporarlos a todos los temas como los que hemos conversado este día y medio. Un par de palabras para darle la pasada a Juan Carlos. Todo cambió con la pandemia. Estas son esa imagen de un cuadro de 1600 de la peste negra, y ese es un cuadro en Brasil, en un cementerio no clandestino, pero hay 500 años de distancia temporal, pero no era distinto. ¿Ya? No cabe duda que la pandemia fue más que una crisis sanitaria que golpeó todo y que nos hizo repensar y cambiar las cosas. No cabe duda que la crisis que significó en materia global también tuvo que ver en salud. Esta es una encuesta Ipsos que se hace a 30 países y esos son los datos nuestros de qué le preocupa a los chilenos. Ya esa es la última que está disponible en la web, yo no encontré otra, pero no aparece por ningún lado los temas de cambio climático, salud ambiental y derivados, por desconocimiento probablemente. Después de lo que le escuchamos en la mañana a Margarita en los temas de salud mental y depresión mayor y fallo del tratamiento con el citalopram, por ejemplo, por el microplástico, vale la pena pensarlo. ¿Ya? En un país donde el 70-80% de la población, según los expertos, tiene o tenemos algún problema de salud mental. Y por lo tanto, hay que mirarlo. La pandemia significó también un cambio en las prácticas. Hubo gente que se murió y que nos afectó. Nosotros mismos como colegio hemos hecho tantos eventos en recordatorio de nuestros colegas y por lo tanto hay que aprender a hacer las cosas de un modo distinto, teniendo presente que es verdad lo de las enfermedades emergentes y reemergentes. Vamos a tener en algún momento, ojalá no muy pronto, un problema similar. ¿Qué desafíos? Este es un documento de la OECD de la confianza y la satisfacción. La verdad que nosotros estamos bajos en todo. ¿Ya? Ahí está esa salud respecto a la OECD. Cuando uno mira la población satisfecha con los servicios públicos, la OECD, nuestro país,
en salud 33. Les muestro esto porque esto tiene que ver con cuánta la gente nos va a creer finalmente lo que nosotros les digamos y en qué está pensando la población. Yo vivo en un pueblo muy pequeñito y cuando yo hablo de estas cosas, me responde un presidente, fui concejal 8 años de mi comuna, y por lo tanto yo hablaba a veces de estos temas, y la verdad que hablábamos en planos totalmente distintos. El presidente de la Junta de Vecinos quería saber si íbamos a tener cardiólogo o doctor en el CEFAM de Hualqui. No, que yo le hablara de temas un poco distintos, de políticas públicas, del agua, de los residuos. Él me miraba, me escuchaba con atención, me encontraba la razón en todo, pero su preocupación era la consulta de cuándo le llegaba la hora para el traumatólogo. Entonces, si sabemos que no somos de lo más confiable globalmente, esto no es individualmente, no sé, tenemos que pensar que todas las acciones que hagamos global y colectivamente tienen que hacerle sentido a las personas. ¿Ya? Si algo me ha quedado claro, yo al igual como señalaba Fernando ayer, me estoy aproximando al tema y creo que la tarea más grande es el darle sentido, porque ninguno de nosotros se va a mover si no le hace sentido. A la gente tiene que hacerle sentido. No el sentido del miedo, ¿ya? Porque vivir tiene riesgos, como dije, y cuando uno mira la sociedad actual, y yo miro lo que ocurría con nuestro país en la década del 50, la esperanza de vida en Chile en la década del 50 eran 50, 60 años. Lo hemos aumentado 20 años. Y por lo tanto, a pesar del plástico, a pesar del cambio climático, vivimos más y en cierta forma también mejor. A pesar de todas estas cosas que cuando uno las mira y las diseca y las mira aisladamente, todo parece terrible. Yo prefiero mirarlo del lado positivo. Qué bueno que sabemos para que varias las podamos mitigar y cambiar. Y podamos tomar decisiones para que se modifiquen. Porque lo otro es no vivir. Y creo que esa no es una opción. ¿Por qué los médicos y el medio ambiente? Bueno, ¿y por qué los médicos tenemos que ser garantes de la protección del medio ambiente? Bueno, porque no existe profesión más humana, más social y comunitaria que la nuestra. Los médicos no tenemos sentido si no existen personas y comunidades con las cuales relacionarnos. Y ser médico o ser médica tiene que ver con cómo las personas que llegan a nosotros, y en un país como el nuestro, en donde casi hoy día sobre el 80% de la población se atiende en FONASA, o sea, tiene una sola opción, es mayor. Y por eso nosotros tenemos que ocuparnos, ¿ya? Todo lo otro que está ahí es cierto, pero lo principal es lo primero. Nosotros tenemos un compromiso social, político, sanitario, con el bienestar de la población. Eso dicen los códigos deontológicos de nuestra profesión. El Colegio Médico, en sus estatutos fundacionales, señala la preocupación por la formación médica y por el desarrollo de la organización sanitaria. El hito más relevante de la salud pública de nuestro país lo constituye la creación del Servicio Nacional de Salud en 1952, cuando se promulga la ley 10.333, creo que usted me puede corregir ahí, Yuri, ya, pero 10.000 y algo, que significó lo más relevante, pero que fue donde confluyeron las voluntades de todos los actores y distintas organizaciones y donde los dirigentes del colegio jugaron un papel. Si uno dice, ¿por qué los médicos? Un montón, saturnismo, Minamata, bueno, todo lo que hemos visto estos días. Ya yo cuando escuchaba a Margarita en la mañana dije, esto está de más. Las razones para que los médicos y las médicas nos ocupemos de los temas vinculados a la salud ambiental y sus efectos en la salud humana son miles. La enfermedad de Minamata la conocemos hace muchos años. Yo cuando hablaba a Margarita me acordaba de la enfermedad de Minamata, de la bioconcentración del metilmercurio o del saturnismo, que son las que se veían antes. Me tocó estar en el servicio de urgencia cuando estudiaba salud pública en la Chile, en el servicio de urgencia del Hospital Parroquial de San Bernardo, cuando fue la intoxicación con bromuro por las famosas galletas cómpeta. No sé, aquí hay mucha gente joven, pero las famosas galletas cómpeta, que era intoxicación por bromuro, y que hubo que hacer todo el análisis de vigilancia epidemiológica para llegar a concluir por qué y qué era. Bueno, eso es por qué los médicos tenemos que involucrarnos. Y por lo tanto, para no extenderme, voy a darle la palabra a Juan Carlos, hay muchas razones
el cambio epidemiológico, todo esto tiene que ver, o sea, en Chile hoy día 9,5 millones de chilenos tienen 2 problemas crónicos o más y 2,5 millones tienen 5. O sea, en los que tenemos más de 60 aquí ya tenemos un montón de achaques, hay que preocuparse. Nos damos todos los días más cuenta que un número importante tiene que ver con los temas de salud del ambiente. El cambio climático, esto se la tomé de Pablo Lauriola, sin duda que es importantísimo. Lo que nos mostraba ayer Juan Pablo, lo que nos contó hoy día Marguerite y todos los panelistas que han estado, ¿ya? Y pongo siempre la foto de Nelson Mandela, porque creo que si alguien fue resiliente es él. Hay varios más. Pepe Mujica también ha sido muy resiliente, eso es del tiempo reciente. Y siempre parece difícil hasta que se hace, pues. Y hay que hacerlo. Y creo que instancias como esta, que motivan, pueden generar los espacios de cambio. Las olas de calor, lo que decía en la mañana Margarita respecto de las enfermedades que ya están traspasando fronteras o aumentando. Nuestro país fue pionero en la eliminación del dengue y la malaria, por el doctor Giovanni Noé, tantos años atrás, volvemos a tener. Lo que decía ayer Belén de una salud, ¿ya? Y una salud es de todos, ¿ah? Porque por ausencia de los médicos humanos, los médicos veterinarios están ocupando el espacio en buena hora. Hay que ocuparlo, tenemos que ocuparlo todos, sí. Resistencia antibiótica no tiene solución si no lo vemos globalmente. Por señalar algunas, le sumamos los plásticos hoy día por lo que nos contó Margarita. Este es un tema también importante, ¿ya? Porque tiene que ver con que hoy día quienes llegan a Chile, esa es la pirámide de población nuestra actual, con el último censo. Esa es la pirámide de población de la gente inmigrante, son jóvenes. Y tenemos la fortuna que prácticamente el 80% habla castellano. Nosotros tenemos una migración maravillosa, hablan nuestro idioma, no tenemos que traducirles nada. Están enriquecidos porque hoy día, bueno, yo conozco las arepas porque el pololo de mi hija es venezolano, así que ya como arepas hace rato. Arepas, tequeños y otras cosas más, y guasacá que se llama. Guasacá. Pero gente joven. Y por lo tanto también, y como les mostré en las primeras diapositivas, si no hubiesen llegado inmigrantes seríamos menos. Bueno, esto tiene que ver también con el trabajo médico, ¿ya? Y cómo lo incorporamos y cómo, si efectivamente en algunos casos, porque hay mucha desinformación, hay problemas de formación, bueno, habrá que corregirlos y ayudar. ¿Por qué nos preocupamos los médicos los temas de salud ambiental? Bueno, porque están nuestros objetivos sanitarios y está claramente establecido por parte del rector, que el ministerio, lo que tenemos que hacer y cómo hacerlo y cuál es el rol. Y cuando uno aterriza esto, y en eso tenemos una tradición desde el año 1952, uno puede aterrizar a cada establecimiento y saber qué me toca hacer a mí para modificar algunos de estos. Las funciones esenciales de la salud pública, que también orientan, solo algunas en materia de investigación, que siempre nos hemos quejado que no hay investigación. En materia de recursos humanos, nuestro colegio ha hecho una encuesta enorme respecto de qué motiva y desmotiva a los médicos. Toda la información con la cual se generan los presupuestos, la evaluación que se hace de los programas de formación, todos los factores de riesgo y la promoción, cómo vamos a trabajarlo. Los determinantes de la salud, que es otro tema relevante, donde el ambiente ya hace rato, o sea, desde Marlalón, el año 74 en adelante, sólida evidencia respecto de qué hacer. Nosotros solo tenemos claro, es una foto actual de Santiago, en Las Condes, ¿ya? Nosotros tenemos claro que no tiene ningún sentido tratar enfermedades y tratar enfermos y que vuelvan a vivir en las condiciones que los enfermaron. Eso nos lleva obligatoriamente a tomar decisiones distintas, que pueden tener implicancias, porque lo que hacemos en salud, cuando uno habla de esto y muestra diapositivas, alguien podría escuchar y después decir que el doctor Sepúlveda solo hizo una clase de política. No, estoy contando desde la visión como presidente de una fundación de asistencia legal médica, cómo esto impacta en el trabajo médico y que es un desafío para nosotros, porque si un colega, al estilo de la Ciudadela, decidiera eliminar y borrar todo esto, tendría muchos problemas. Hoy no podría hacerlo, ¿ya? Pero cuando se decidió eliminar la bomba, el abastecimiento de agua, porque estaba contaminado y las autoridades no lo escuchaban, este joven médico en las zonas del carbón del Reino Unido tomó una decisión drástica, porque se dio cuenta que era la única forma de que su población tuviera agua potable. Bueno, por eso es importante. Cuando uno mira las tasas de mortalidad por COVID por 100.000 habitantes en la región metropolitana,
Tan distintos son los de Vitacura con los de La Pintana, que tienen esas diferencias de tasas de mortalidad. Y cuando uno mira que la evidencia está hace rato, alguien podría el día de mañana decir, ¿sabe qué más? Doctora presidenta del colegio médico, o doctor director de servicio, doctor director de atención primaria, director de CEFAM, usted sabe de esto hace 50 años, ¿y qué ha hecho? La Asociación Médica Mundial también se ha pronunciado respecto a nuestro papel y rol y cómo tenemos que ser activos en participar, identificar y relevar los temas medioambientales que tienen que ver con salud. Nuestro colegio, ¿para qué decir? Todas estas acciones pudieran determinar implicancias médico-legales y acciones de los que se sientan afectados. Juan Carlos va a contar una que tenemos por ahí, pero que es relevante resaltar. Esta iniciativa, que parte de la experiencia que estamos compartiendo con ISDE Italia y que nos contaba Paolo Lauriolo, cómo la Sociedad de Médicos por el Ambiente italiana se sentó con el Ministerio de Salud italiano a escribir cuáles son los contenidos mínimos de los temas de salud ambiental que la formación médica debe tener, y que hemos traducido y que se está haciendo una encuesta y que se publicó. Es una intervención del doctor Chernichin. Los convenios pre-FALMED, faltan algunas universidades, hemos sumado, ese es el espacio. Y esas son las cosas que como FALMED podemos hacer y que ponemos a disposición. ¿Ya? Le doy la palabra a Juan Carlos, por favor. Ahí, con ese avanzai, esa es la... Muchas gracias. Van a ser 3 minutos nomás. Estoy tratando de que sea corto porque todos tenemos que hablar. Parafraseando al doctor Sepúlveda, a mis alumnos de Derecho, les digo que uno puede estudiar para ser abogado porque incluso puede llegar a ser abogado y litigar, pero también puede hablar en el colegio médico junto con médicos y puede asesorar una fundación médica. Algunas cosas bien puntuales porque en realidad esta presentación es más bien un desafío, pero no es un desafío a nosotros como FALMED. Es un desafío que yo les quiero dejar a ustedes, que nos indiquen cómo podemos, desde lo jurídico, aportar a los temas del medio ambiente. ¿Ah? Porque no lo tenemos contemplado, porque no lo tenemos establecido expresamente, sino que solo en temas generales. Ahí dice, ¿qué es lo que hacemos en FALMED? Asesoría, capacitación y representación, en todas aquellas materias que emanen del ejercicio de la medicina. ¿Y cuáles hipótesis se nos ocurren de eso que pudiéramos apoyarlo? Bueno, primero, denuncia como médico, que ustedes vayan a denunciar temas medioambientales y contarán entonces con nuestro apoyo y con nuestra asesoría legal. Defensa civil en casos de demanda de su contra. Es decir, hemos tenido, y eso es lo que hablábamos un rato, casos en los cuales instituciones de carácter privado han iniciado acciones en contra de médicos porque estos médicos han denunciado contaminación. Y eso la hemos defendido desde FALMED, con los medios de FALMED y con los abogados de FALMED. Acción penal como querellante o defensor por injuria de calumnia. ¿Cuántas veces han calumniado a los defensores del medio ambiente? ¿Ah? Y los defensores del medio ambiente lo hacen muchas veces desde su condición de su profesión, por ejemplo, como médicos. Pues con eso podemos precisamente también apoyarlos. Asesoría comunicacional, ya lo decía el presidente, tenemos un equipo de alrededor de 7 periodistas a nivel nacional especializados en temas médicos que nos pueden apoyar y, por supuesto, educación en estas materias. Este es un caso que está vigente, por lo tanto es civil, podemos contarlo, digamos, pero para que ustedes sepan lo que hemos hecho. Una empresa, una institución se creyó en contra de un médico que habría manifestado de que esa empresa estaba contaminando determinados lugares de Santiago. Y se creyó, entiendo que por 50 millones de pesos, por el daño que habría provocado. El doctor nos contactó, nosotros presentamos la defensa, hicimos la defensa y finalmente el tribunal, inicialmente, el tribunal de primera instancia, condenó a ese doctor. ¿Ya? Condenó a pagar 30 millones de pesos por el daño que habría provocado sus declaraciones. ¿Ya? En ese contexto es que, lamentablemente para las pretensiones del demandante, y felizmente para nosotros, ellos no nos pudieron notificar la demanda a tiempo. Y cuando nos fueron a notificar la demanda, nosotros alegamos que estaba abandonado el procedimiento. Y por lo tanto, ellos no podían ganar ese juicio. Y efectivamente eso dijo el tribunal, declaró abandonado el procedimiento. De lo cual
Ellos apelaron y ahora estamos en la Corte de Apelaciones de Santiago. Lo que les quiero contar con esto es más bien lo que nosotros podemos hacer para estos efectos. Porque si no, hubiese tenido que buscar de alguna manera asesoría externa. Ese doctor, haberla pagado, por supuesto, y en Falmet no es necesario hacer eso. ¿Qué es lo que hacemos en Falmet en general? Y lo digo porque reitero la invitación de que ustedes nos ayuden a ver dónde podemos estar. Tenemos todas esas áreas jurídicas, penal, civil, administración, mediación. Hay una que se llama asesoría legal en otras materias, que es ALOM. Ahí es donde nosotros entendemos que caben todos los temas medioambientales. Pero tendrían que decirnos a ustedes, desde vuestra expertise, dónde, cómo, cuándo. Y para eso quedamos abiertos, quedamos disponibles para que ustedes nos contacten, nos presenten y juntos elaborar una fórmula para poder trabajar en conjunto. Esto es lo que somos 75 abogados, llevamos más de 30 años, tenemos oficinas a lo largo de todo el país, acá en Coyhaique funciona un abogado que es Julio Yoa, no sé si los de acá lo conocen, y tenemos sedes zonales. Y para terminar, comentarles que nosotros creemos que desde el punto de vista de la medicina, ustedes hoy viven una paradoja, y una paradoja que es compleja desde el punto de vista del ejercicio médico. Por supuesto que los avances técnicos, los conocimientos, la especialización, los equipos humanos entrenados, la comunicación multivía con los colegas, con los parientes, con los pacientes, nos hace pensar que la medicina de hoy en día es la mejor medicina que ha podido existir en la historia de la humanidad. Nunca antes usted ha ejercido medicina con tan cantidad de elementos a favor. Diría que ser médico hoy día es 100 veces más fácil y más cómodo que hace 100 años atrás y 1000 veces más cómodo que hace 1000 años atrás. Pero la paradoja radica en que hoy en día las agresiones al personal de salud están a la orden del día. Tanto así que tuvimos que trabajar junto con el Colegio Médico en una ley para sancionar más y con mayor punitividad las agresiones en contra del personal médico. Otra paradoja es que hoy día ustedes viven el síndrome de la condena mediática. ¿Qué significa el síndrome de la condena mediática? Que cuando hay un caso de presunta malpraxis, todos los medios de comunicación se hacen eco de ese caso. Y tuvimos, por ejemplo, el año pasado, 3 casos en la región metropolitana donde médicos habían sido condenados a pagar más de 1.000 millones de pesos por una supuesta demanda. No sé si lo recuerda, pero salió en varios medios de comunicación. Lo cierto es lo que esos medios nos dicen son 2 cosas, que ese fallo es de primera instancia, todavía queda la segunda instancia y la Corte Suprema eventualmente. Y por supuesto que nos dice que ninguno de esos fallos perdidos era de Falmet porque ninguno de esos era de Falmet, no lo habíamos perdido nosotros. Pero están sujetos a esa condena. Yo no sé si ustedes recuerdan el hospital de Talca. El muy vilipendiado hospital de Talca. Pues el hospital de Talca no es ni por lejos el hospital donde más casos tenemos. Pero la fama ha sido creada en ese sentido. Pero además de eso, ustedes sufren lo que se llama la hiperlegislación del acto médico. Discutíamos hace un tiempo y conversábamos en la Asamblea cuántos proyectos de ley están en estos momentos tramitándose en el Congreso que regulan la profesión médica y en algunos que la regulan punitivamente. Casi como si ustedes estuvieran actuando con dolo cada vez que atienden a un paciente, obligando a una medicina a la defensiva y de alguna manera intimidando a que hagan mejor medicina. Los temas de licencias médicas, por ejemplo, ¿cómo los han penalizado? ¿Cómo han penalizado el hacer una licencia médica? ¿Cómo han castigado desde el punto de vista mediático eso? Creo que en el medio ambiente también tenemos algo ahí. Y por supuesto han vivido la judicialización de la medicina. Todo esto, como les digo, hace que el ejercicio de ustedes sea más complejo. En el ámbito ambiental, no esperen mejores noticias que esta. Entonces, los queremos invitar a esto, a que nos digan cómo podemos estar con ustedes para poder estar con ustedes. Para terminar, y tratando de preparar para esto, encontré un proverbio indígena, que es muy lindo, que decía, solo cuando talemos el último árbol, cuando envenenemos el último río y cuando atrapemos el último pez, nos vamos a dar cuenta que no podemos comer dinero. Muchas gracias. Como es posible que los tengan que venir a buscar a ellos antes de que termine la siguiente presentación, que todavía queda, la tercera presentación y última, pensábamos que podemos hacer algunas preguntas específicamente al doctor Sepúlveda o a don Juan Carlos, y después las otras 2 presentaciones vamos a hacer las preguntas al final, para que no
Eso. Doctor. Sí, muchas gracias, Juan Carlos, muchas gracias, Jaime. Yo creo que este es un diálogo que recién empezamos y el interés de nuestro departamento yo lo centraría como en 3 áreas. Una es mirar más Escazú, el Tratado de Escazú, porque ahí se consideró también una defensa para los activistas ambientales en el mismo tenor que los defensores de derechos humanos. Eso está pendiente en Chile, el reglamento que regula esa defensa, y nosotros ayer hubo aquí una conversación entreverada sobre los activistas, que es un término que tiene una connotación peyorativa, ¿no? Los activistas los ambientalistas, pero yo la tomo como una connotación positiva. Yo me considero un activista ambiental y creo que nosotros como departamento deberíamos considerarnos activistas ambientales y tener en consideración que hay amenazas y que tenemos una regulación que es la de Escazú. Ese yo creo que es una primera área. La segunda, creo que tenemos que conversar más sobre la vinculación entre derechos humanos y medio ambiente. Yo levanto la figura de Bartolomé de las Casas, que fue el primer defensor de los derechos humanos en América Latina y que además fue un defensor del ambiente. Él escribió su libro que se llama La destrucción de las Indias. Él no dijo la destrucción de los indios. Aquí lo que se está destruyendo no es a un grupo humano, sino que se está destruyendo un mundo, un continente. Esa yo creo que es la segunda área. Y lo tercero es que, así como se habla de judicialización de la medicina, hay también una judicialización del medio ambiente. O sea, hay tribunales ambientales, hay recursos ambientales, hay toda una faramalla de aparato legal ambiental en el que nosotros nos estamos moviendo. O sea, yo estuve en una cosa que se llama una inspección personal del tribunal en Arica, que ni tenía idea y que es todo un ritual que tú ni puedes hablar, tienes que hablar el abogado y el abogado tiene que pedirle al ministro si es que tú puedes hablar. Entonces, creo que también necesitamos un entrenamiento. Quizá se me ocurre para terminar que podríamos hacer un encuentro FALMED, medio ambiente, para discutir en un mismo plano estas cuestiones y otras que aparezcan y empezar a trabajar en este camino. O sea, incluso pienso que la formación, un colega tiene que saber que hay un tribunal ambiental, tiene que saber que hay una Bridema. Yo estuve con los tipos de la Bridema de la PDI, ¿cachai? Que más duros incluso que cualquier ambientalista. Entonces, saber que es un delito, que en Chile es un delito también la destrucción del medio ambiente, por lo tanto, ese nivel de entrenamiento yo creo que también tenemos que dárselo a los colegas. Gracias. Oye, nos están abriendo una puerta que no sabemos el arco en el que vamos a crecer, pero voy a hacer por defecto un solo comentario que tiene que ver con la medicina legal. Me tocó vivirlo obligadamente y tiene un campo extremadamente amplio y con unas deudas que ni nos imaginamos desde el punto de vista de la medicina propiamente tal. Entonces creo que hay una deuda que por algún punto podríamos partir, que es el reconocimiento de especialidades en medicina legal, que nos estamos quedando totalmente cortos. Lamentablemente, lo que me tocó alcanzar a hacer y a apoyar, remítanse el año 2006, 2010, fue gracias a un colega que lamentablemente partió muy precozmente, alrededor de los 40 años, por una decisión personal que nos afectó muchísimo y que fue la persona que me incentivó a que pusiéramos especialidades médicas reconocidas en medicina legal. Entonces alcanzamos a hacer caber la medicina legal, por así decirlo, directa con las autopsias, los dentistas y los bioquímicos, y se nos quedó totalmente corto qué sé yo, psiquiatría, la genética, la toxicología, un montón de otras áreas que requieren tener regulación. Y nosotros estamos muy al debe en el país con la respuesta médica, tanto para los vivos como para los fallecidos desde el punto de vista jurídico. Yo creo que ahí hay un ámbito que podemos abrir un poquito más. Les digo que las cosas son de casualidad y te creo mucho en lo que referenciaste de
del expresidente de Sudáfrica. Porque las cosas no suceden hasta que no las hacemos. Y les voy a decir que esas especialidades que les menciono nacieron gracias al Pepe Concha, que se estaba pasando a tomar un trago en un momento en el centro, así como que hacía mucho frío, y nos encontramos el Pato Busto, el Pepe Concha y yo, y estaba sacando la actualización como superintendente en esos momentos de especialidades, y le dije, oye, se te está quedando la medicina legal afuera, ya, pero mándenme algo, po. Y fue el algo que pudimos alcanzar a mandar dentro de una semana. Entonces, absolutamente cierto lo de que podemos hacer. Gracias por abrir esta puerta, porque yo creo que es muy interesante, y en el ámbito del ambiente hay un debe que, y Yuri dijo que este colegio médico era el primero que tenía esta historia en Latinoamérica, entonces tenemos que hacer camino, no hay otra. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias por las dos presentaciones o la suma. Respecto a qué podemos a decir, ¿ya? Dos cosas. Una, en lo que es medio ambiente, sabemos que las personas activistas ambientales en Chile han sido desaparecidas de alguna forma. No sé si hay médicos y médicas. Y ya que estamos armando esto, es bueno conocer que existe como esta espalda para poder protegernos. Porque los que ya estamos también de alguna forma hemos sido medio acosados o acosadas, ¿ya? Entonces en eso creo que sería conveniente también hacer un sondeo, porque también hemos, y otros que no están en medio ambiente, distintos médicos y médicas que hemos hecho cosas relacionadas con el ambiente en las comunidades donde trabajamos, pero sin asesoría. Quizás abrir como un, no sé, laboratorio, consultorio, y médicos a veces no colegiados, por esa manera se puede lograr que se colegien y que ingresen a Falmet, pero sí para detectar, porque lo hacemos o lo hacen desde la más pura deseo de ayudar a las comunidades, y al final salimos trasquilados, ¿ya? Es como un laboratorio o algo de eso. Lo otro es que, totalmente de acuerdo con lo que dice Yuri, yo siempre he creído que medio ambiente es un derecho a la salud, y que este deberá ser un solo departamento, derechos humanos y salud. Pero no sé si está, o sea, derechos humanos y medio ambiente, pero no sé si está el horno pabollo en estos momentos, que es lo difícil. Lo veo difícil porque no, en otros países es así. Y de hecho hay ministerios que incluyen lo que es salud y el medio ambiente. Y lo otro es que en medio ambiente, lo otro importante era tener el sondeo también de aquellos que hemos sido, tener la opción, abrir la opción a ustedes si ha sido. O sea, una cosa es ayudar en las denuncias y qué sé yo, y otro es tener el sondeo para quienes ya hemos hecho las denuncias, irnos apoyando y protegernos de las secuelas de eso. Eso quería decir. Bueno, reitero los agradecimientos a la invitación. Yo creo que el desafío está, no fue casual mostrarles y contarles quiénes somos el directorio y cómo estamos ahí. Porque en definitiva, cada uno de los que estamos en el directorio tenemos un referente que es del colegio médico. Falmet tiene estatutariamente roles y funciones que se fueron definidos por colegio médico en su momento, por el directorio, y creo que en este espacio hay que sentarnos a conversar, como decía Yuri, y ver los caminos que se podrán seguir, ¿ya? Nosotros fuimos insistentes en señalar ambos del desafío que significa para nosotros. Solo revisamos hartas cosas, pero sigue siendo un desafío. Prácticamente toda la legislación medioambiental hay espacio en donde los médicos, como expertos de una u otra materia, tengan un rol.
y puedan desempeñar un rol, del cual emanen decisiones de todo tipo. Entonces, está el espacio para que nos podamos sentar a conversar. Sugiero que el Colegio Médico también vea y discuta estos temas, porque Falmet es reflejo también de lo que el Colegio Médico le ha mandatado, ¿ya? Y como organización que trabaje en lo legal, obviamente nosotros nos movemos en el marco de los espacios que tienen nuestros estatutos, ¿ya? Y esos son los espacios en los cuales nos podemos mover. No sé si tú quieres agregar algo. Nada más que eso. Hola, sí, yo tengo un alcance cortito y también, digamos, como una sugerencia, porque del alcance creo que, no sé, yo cada vez que vengo a estas instancias es muy gratificante el que te das cuenta de que aunque tenga 10, 15, 20, no sé, pues todos los que tienen hartos años, digamos, en el ejercicio de la medicina, que están incorporados en el Colmed y todo, al final uno siempre saca cosas nuevas. Por ejemplo, esto de que existe esta legislación y todo, yo creo que hay muchos de ustedes que están del medio y no lo conocían o no tenían como tanta claridad. En relación a lo mismo, yo creo que a pesar de que tenemos como siempre la disposición y que uno dice, no, pero es que tú te puedes incorporar en la página del Colmed y de ahí bajar y todo, yo creo que, no sé, por ejemplo, si de acá todos mandaron a los presidentes de los regionales el link para incorporarse a esta actividad vía stream, ¿ya? Que yo creo que es una oportunidad, porque en el fondo uno piensa que lo van a hacer o que si están interesados, pero a veces hay que ser como un poco más catete. Y bueno, lo último es que siento que igual hay cosas que son como un mayor desafío para nosotros porque nos han ido poniendo limitantes, ¿ya? Por ejemplo, en temas de investigación hay más componentes éticos, entonces, no sé, quizás nuestra mayor preocupación son las generaciones futuras, pero justamente son en las que menos podemos investigar porque no van a estar los consentimientos para, por ejemplo, tomar muestras o hacer ciertas cosas, por ejemplo, en el área infantil o en embriones o en fetos, para ver cuáles son las dificultades en sus temas de neurotoxicidad, por los microplásticos, por los metales pesados, por las condiciones del agua o las ambientales, ¿ya? Entonces eso también es un desafío, porque al final uno termina haciendo todo en gente que como que casi que ya falleció, que no le tenéis que pedir como el consentimiento, ¿ya? Y bueno, yo no pude preguntar en la primera presentación, pero estuve conversando con algunas personas en que al final uno tiene que de repente ver si ya uno sabe que esto hace daño, pero que la contaminación está y va a seguir estando aunque nosotros quisiéramos parar los procesos ya, igual van a haber miles de años en que va a seguir. Y uno tiene que tratar de buscar cierta remediación. Entonces, ahí me hace mucho sentido lo de la medicina forense, por ejemplo, en que, no sé, por ejemplo, con esto de los microplásticos, si uno tiene que hacer cambios en los criterios de la biopsia o del margen, en el fondo, para sacar un tumor, resulta que, claro, en biopsia rápida yo no voy a tener ningún marcador para que me determine cuánto bioplástico está incorporado en la célula, pero sí podrían hacerse estudios previos para determinar, ¿sabes qué? Ahora con este tema de los bioplásticos, ahora hay que aumentar tu margen, ¿cierto?, en tanto, ¿ya? O, claro, por lo mismo, porque a eso me refiero con que no pude hacer esa pregunta, pero en el fondo ya no se puede hacer por biopsia rápida, me refiero. O si tú dices, ya, estamos todos con microplásticos, pero ¿por qué algunos sí pueden tener fertilidad normal y los otros no? O sea, ¿dónde está ahí? Quizás hay que decir, ya, si tiene nivel de 80, tanto. Y eso incorpora otras temáticas como la genética, lo biomolecular, porque obviamente a uno le sacan un escáner y te dice, ya, sí, tú tenés los mismos microplásticos que el otro, pero tu genética tiene tal gen que determina que no lo hagas de tal o cual manera. Entonces, creo que esos son desafíos que van de la mano de la parte médico-legal y bueno, agradecer, ¿cierto?, estas instancias, más que nada, esos eran mis comentarios, así que muy agradecida por la presentación. ¿Sí? Bueno, yo me presento, yo soy farmacéutico, no soy médico, pero trabajo en la región, trabajo en la Seremi de Salud. Y
Me pareció súper interesante lo que ustedes han dicho. Yo, en mi visión externa, ¿cierto? No como médico, quizás sería bueno muchas veces conversar con otros profesionales de la salud para poder integrar los conocimientos y poder generar a lo mejor con otras visiones mayores avances en el ámbito de la medicina y de la salud en general. A nosotros nos pasó, por ejemplo, el año pasado realizamos 2 jornadas de resistencia a antimicrobianos y nos costó mucho llegar a los médicos. De hecho, en las 2 jornadas no llegó ni un médico. Entonces, pienso que también hay que incorporar quizás a otros profesionales para poder avanzar en temas medioambientales, porque si hablamos del concepto de una salud, en una salud tenemos salud animal, ambiental. Es importante, creo yo, tener una visión global para poder avanzar más como país. Eso. A mí se me quedó un tema que era recientemente para el abogado, que recientemente hice un curso de perito, ¿ya? Y lo que eché de menos, lo que echo de menos es que Falmet haga el curso de peritos para médicos y que los peritos médicos sean, los cursos sean formados por Falmet, no por otras instituciones. ¿Aló? La colega me interpreta absolutamente y lo que quería decirles es que en ese clásico que tenemos de que las escuelas de leyes y las escuelas de medicina se pelean en que los abogados cometen los errores que quedan en la cárcel y los médicos los cometemos dejando al paciente en el cementerio. Pero yo creo que hay que hacer un cruce urgente para ir hacia las escuelas de leyes en pregrado y en posgrado, porque donde uno se da cuenta que no hay... La quieren silenciar, doctora, eso es lo que te pasa. La quieren silenciar. Sí, me están silenciando. Hola. Sí, no, que me doy cuenta que donde estamos en el problema es cuando tenemos que enfrentar a los jueces en tribunales. Ahí no tenemos un diálogo fluido. Así es. Si me permiten, por la hora, digamos, y todo, solo para contextualizar lo que estamos hablando, nosotros, es tan relevante lo que ustedes dicen respecto a los peritos del lenguaje que nosotros lo manifestamos fehacientemente. El derecho, ustedes vienen de la tradición griega, hablan griego, por decirlo de alguna manera. La medicina es griega. Nosotros somos romanos, latín. Nosotros venimos del latín. Y llevar esa traducción, digamos, a los tribunales, porque finalmente los que fallan son tribunales, es compleja porque no tenemos la piedra Rosetta, ni somos Champollion para poder definir, digamos, quién en un u otro caso. No obstante eso, respecto de los peritos, nosotros hemos tenido varias acciones que probablemente no han sido tan publicitadas, pero lo primero que hacemos es que nosotros estamos en Prefalmet enseñando Derecho Médico a los alumnos de casi todas las facultades de medicina del país. Y tratamos de enseñarles algo de derecho. No para que sean abogados, porque si no nos van a quitar la pega, sino que precisamente para que puedan ser capaces de entender las vicisitudes de los vericuetos, lo enredados que somos, lo alambicados que somos, y lo complejo que es, digamos, esto que es el derecho. Así que sí. En segundo lugar, dado que los peritos oficiales los nombran los tribunales, nosotros hace 3 años hicimos un llamado a todos los médicos del país a que nosotros los ayudábamos a inscribirse para peritos. Se publicitó por todas las redes sociales. Y de los 72.000 médicos, ¿saben cuántos contestaron? 2. Así que, ahora viene, estamos trabajando en eso, pero por eso le digo, yo pido, mientras más peritos, mientras mejores peritos haya, es mejor para la justicia, ni siquiera es mejor para los médicos, es mejor para la justicia. Por eso.
Así es. Por ende, nosotros cuando tenemos a nuestros peritos, los preparamos para enfrentar el juicio. Y eso es súper relevante. Pero además de eso, y dentro del contexto, y con esto termino, ustedes saben que los tribunales ambientales tienen una conformación letrada y no letrada. ¿Ah? La obligación es que algunos sean abogados, o sea, letrados, con esto es para... pero pueden participar y ser parte de esos tribunales quienes no son abogados, profesiones asociadas a lo que se va a definir. Y quizás una de las cosas que pudiéramos hacer es promover a que en esos tribunales de justicia exista gente que sepa de medio ambiente y que sea de la profesión de salud. No sé si les parece. Yo creo que hoy día, y voy a ser majadero en esto, y voy a ser latín en esto, alea jacta est. Hoy día hemos cruzado el Rubicón. ¿Ah? Ya está echado los dados, ya pasamos, estamos listos para llegar a Roma y tomarnos Roma. Muchas gracias. Y tomarnos Roma, lo dijo el abogado, no lo dijimos nosotros. Ya. Que quede claro. ¿Podría hacer una última preguntita cortita? Pero así casi una reflexión. Quería saber qué opinan ustedes, porque una de las preocupaciones que yo tengo son más a nivel global, donde grandes presidentes de países, ¿no es cierto?, están instalando el tema del negacionismo climático, las antivacunas y un montón de cosas que también he visto un poco reflejadas en nuestro país. ¿Qué opinan ustedes de eso y cómo podemos, entre todos y todas y todes, avanzar hacia una sociedad un poquito más informada y educada en términos de la evidencia científica y cómo esa evidencia científica se puede ajustar a la toma de decisiones de personas que están en cargos importantes en el país? Eso a mí me preocupa mucho y quería saber su opinión. Bueno, la opinión de Falmet no es la mía, por lo tanto, Falmet no es un tema que Falmet discuta en su directorio, si bien todos los que estamos en Falmet tenemos opinión. Por supuesto que la mía debe ser parecida a la suya, en respecto del negacionismo de los temas donde hay tanta evidencia, pero también frente al negacionismo de toda la evidencia, también en otras áreas. ¿Ya? Por lo tanto, creo que no solo en los temas medioambientales hay actores relevantes a nivel mundial y local que tienen prácticas negacionistas. Por lo tanto, creo que la evidencia deberá sustentar, si no todas, la gran mayoría de las decisiones que tienen sustento técnico, ¿ya? Porque no todas las decisiones pasan por decisiones solo técnicas, ¿ya? Cuando uno quiere someter a lo técnico lo que la evidencia de las moléculas, de las paredes celulares, porque a veces dejamos fuera otra evidencia, ¿ya? Así que eso es la opinión personal. Falmet sobre ese tema, en realidad, bueno, es una opinión, no está en el ámbito de las decisiones que nosotros participamos. Yo quisiera terminar reiterando el agradecimiento, pero quiero ser súper claro en señalar, presidente, secretaria, presidenta, presidente y todos los que están aquí, los que nos ven, Falmet obedece al Colegio Médico de Chile. Por lo tanto, lo que el Colegio Médico plantee y ordene es lo que nosotros como fundación vamos a hacer, ¿ya? Nuestra expertise y nuestro principal camino tiene que ver con Lex Artis en el ámbito del ejercicio profesional clínico. Por eso hemos sido tan insistentes y majaderos, Juan Carlos y yo, en señalar que este para nosotros es un desafío, ¿ya? Un desafío importante. Así que muchísimas gracias y nos veremos pronto. Bueno.